Bienvenidos a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Metodología de Investigación 1, Sesión 2, Introducción a la Investigación, Consideraciones sobre la investigación en políticas públicas. En esta sesión comprenderemos cómo se estructura una investigación científica desde sus fundamentos epistemológicos hasta la presentación de resultados, especialmente en el campo de las políticas públicas. La sesión es orientada por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, coordinador académico de la Maestría en Políticas Públicas, doctor en Ciencias Sociales con formación en Economía, Filosofía y Derechos Humanos y con postdoctorado en Sociología en Brasil. Investigador del Centro de Estudios de Investigaciones Rurales y docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Su trabajo integra teoría social, análisis territorial y evaluación de políticas públicas, articulando reflexión epistemológica y aplicación empírica. Construcción del marco teórico. El marco teórico no es un resumen de autores, es la arquitectura conceptual que sostiene la investigación. Se construye en 5 niveles articulados. Primero, las grandes ideas. Aquí se define el horizonte conceptual de estudio, son nociones amplias como desarrollo, justicia, bienestar, libertad o Estado. Estas ideas orientan la pregunta de investigación y determinan desde qué perspectiva se interpretará el fenómeno. Segundo, los referentes teóricos. En este nivel se seleccionan las teorías que explican el problema, se comparan enfoques, se identifican debates y se adopta una posición argumentada. Elegir un referente teórico es tomar postura epistemológica. Tercero, los conceptos clave. Aquí se definen con precisión los términos fundamentales del estudio. No se puede investigar desarrollo humano sin definir qué significa desarrollo y qué se entiende por humano. La claridad conceptual garantiza coherencia analítica. Cuarto, las categorías analíticas son estructuras que organizan los conceptos en dimensiones interpretativas, permiten agrupar los aspectos del fenómeno y preparan el paso hacia el análisis empírico. Quinto, las variables. Las categorías se traducen en dimensiones observables, indicadores, medidas, datos. Aquí el marco teórico se conecta con el método. Sin esta secuencia el proyecto pierde estructura. Arquitectura general de la investigación. La gráfica que observamos sintetiza todo el proceso investigativo. En la parte superior se encuentra el método científico. Este no es una técnica específica, sino la lógica general que orienta la producción del conocimiento. Formular problemas, construir teoría, contrastar evidencia y generar conclusiones verificables. Antes de iniciar formalmente la investigación, debemos tomar decisiones fundamentales. La primera es definir el enfoque epistemológico. Aquí responderemos preguntas estructurales. ¿Qué es la realidad que estoy estudiando? ¿Es objetiva y medible? ¿Es construida socialmente? ¿Está atravesada por relaciones de poder? Luego preguntamos, ¿cómo se conoce esa realidad? ¿A través de la medición? ¿A través de la interpretación? ¿A través de la crítica estructural? Estas decisiones ontológicas y epistemológicas determinan qué tipo de evidencia será válida y qué tipo de explicación será posible. En el centro de la gráfica aparece la investigación como el núcleo del proceso. Desde allí definimos el enfoque metodológico. Puede ser cualitativo, cuando buscamos comprender significados y procesos sociales, o cuantitativo, cuando buscamos medir relaciones entre variables y establecer asociaciones o casualidades. La elección metodológica debe ser coherente con la epistemología adoptada. Luego se formula el planteamiento del problema. Aquí se define el objeto de estudio, la pregunta central, los objetivos y la justificación. El problema organiza todo el proyecto. Sin problema claro, no hay investigación científica. Finalmente, a la derecha se ubican los elementos estructurales de la investigación: marco teórico, marco metodológico, resultados, discusión y conclusiones. Esto convierte en la pregunta inicial en conocimiento organizado y comunicable. Lo que la gráfica enseña es coherencia. Epistemología, teoría, método y técnica deben estar articulados. Desde un informe de investigación, un informe o artículo científico se estructura generalmente en 6 partes. Primero, la introducción. Presenta el problema, el contexto y los objetivos. Segundo, el marco teórico. Desarrolla la fundamentación conceptual y las categorías analíticas. Tercero, el marco metodológico. Explica el diseño, las técnicas, las fuentes y los instrumentos utilizados. Cuarto, los resultados. Presentan hallazgos de manera organizada. Quinto, la discusión interpreta los resultados a la luz del marco teórico y dialoga con la literatura existente.
Sexto, las conclusiones. Responden la pregunta de investigación y señalan implicaciones. Esta estructura garantiza claridad y rigor en la comunicación científica. Ejemplo de estructuración. Observemos un ejemplo aplicado. Pregunta: ¿cuáles son los determinantes del desarrollo humano en Colombia en 2022? Objetivo general: definir los determinantes del desarrollo humano en Colombia en el 2022. Marco teórico: se fundamenta en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, donde el desarrollo se entiende como expansión de libertades y capacidades humanas. Categorías analíticas: salud, educación e ingreso. Variables: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización, PIB per cápita. Marco metodológico: análisis cuantitativo con bases de datos oficiales, cálculo de indicadores, pruebas estadísticas para establecer relaciones. Este ejemplo muestra cómo cada parte se articula desde la pregunta hasta la evidencia empírica. Taller: formule su proyecto. Ahora es su turno. Parte 1. Defina una gran idea que le interese. Formule una pregunta problema clara. Explique por qué es relevante. Parte 2. Seleccione un referente teórico. Defina 3 conceptos clave. Construya al menos 2 categorías analíticas. Parte 3. Determine si su enfoque será cualitativo o cuantitativo. Defina unidad de análisis. Proponga variables o dimensiones observables. Identifique posibles fuentes de información. Finalmente, verifique coherencia entre todos los niveles. Si su teoría respalda su método y sus variables responden a su pregunta, su proyecto es bien. Maestrías en Políticas Públicas, Universidad de La Salle, Bogotá. Interconectados, somos la mejor versión.